Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este lunes 12 de octubre leemos un pedacito del Evangelio de San Lucas, en el cual se narra cómo Jesús, rodeado de mucha gente, le reprocha a esa generación. La gente, dice Jesús, de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás, ¿no? La resurrección. Así como Jonás fue tragado por el pez durante 3 días y luego expulsado con vida, así el Hijo de Dios, Jesús, murió y al tercer día resucitó. Y luego le reprocha la incredulidad poniendo ejemplos del pasado, de gente que pues no pertenecía al pueblo de Israel necesariamente, pero que creyeron. Creyó la reina de Saba en la sabiduría de Salomón, creyeron los ninivitas ante la predicación de Jonás y se convirtieron. Los que tuvieron pues la gracia de ver a Jesús, de verlo caminar, de verlo realizar milagros, resucitar muertos, expulsar demonios, sanar enfermos, alimentar a multitudes con poco alimento. Todos aquellos experimentaron eso, los milagros, de manera distinta y la predicación de Jesús de manera distinta. Muchos creyeron que Jesús era el Mesías esperado y vieron en los milagros pues señales patentes que indicaban que aquel era el Hijo de Dios. Otros creyeron por su predicación. Nadie hablaba con la autoridad con que hablaba Jesús, ni los escribas, ni los fariseos, ni los doctores de la ley, ¿no? Algo tiene de especial este Señor, que nos habla como quien tiene autoridad. Y otros no hicieron caso a esa autoridad, no hicieron caso a los milagros que llegaron pues a contemplar con sus propios ojos. Bienaventurados, dice Jesús, quienes sin haber visto, sin haber oído, creen. Bienaventurados nosotros que tenemos la gracia de la fe. Y en esto, queridos hermanos, quería que nos centráramos para hacer nuestra reflexión del día de hoy, pues en la fe. La fe, por un lado, es una virtud, una fuerza, también es un acto humano, y también es una forma de conocimiento. Dice la Iglesia católica profesa que la fe, en cuanto a virtud, es una virtud sobrenatural por la que con la inspiración y la ayuda de la gracia de Dios creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado. No por la intrínseca verdad de las cosas, percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañarnos. El Concilio Vaticano I definía así la fe, como ya se sabía, una fuerza que viene de lo alto, un don que se nos da junto con la esperanza y con la caridad, una de las 3 virtudes teologales, sobrenaturales o infusas, porque han sido puestas por Dios el día de nuestro bautismo en nosotros, para que con esa fuerza le creamos a Dios.
Esa fe sobrenatural se apoya en la fe natural. Tantas cosas creemos, pues porque otros nos las han enseñado, ¿no? En la escuela muchas de las cosas que aprendemos, las aprendemos no tanto porque hayamos estado en esos lugares o hayamos hecho el experimento X, sino porque confiábamos en nuestros profesores, en los libros, en el sistema, ¿no? Pues la fe sobrenatural es un don de Dios que nos permite, nos dispone a creer lo que ha sido revelado, mostrado por Dios, aunque no tengamos el contacto directo con esa parte o ese aspecto de la verdad divina que se nos enseña, ¿no? Creemos, ahora sí que gracias a Dios. Es una virtud, una fuerza. La fe es también un acto humano. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente, continúa el catecismo, ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. La fe es un acto. Yo creo porque quiero. Ciertamente no creo solo, creo apoyado en la fe de la Iglesia, en la fe de quienes están a mi alrededor. Pero creo haciendo un uso de mi libertad. Por un lado, la fe es un don de Dios, una virtud que necesito para que sea una fe sobrenatural, pero para ser acogido ese don y para ponerlo por obra necesito creer, quiero creer en lo que se me ha revelado. Y la fe también, en otro sentido, es una forma de conocimiento, es decir, yo a través de la fe conozco cosas que no podría conocer de otro modo. Por ejemplo, que vengo del amor de Dios, ¿no? Que soy querido por Él desde la eternidad y que estoy destinado a la eternidad en el cielo para disfrutar para siempre, para siempre, para siempre. Que la vida tiene sentido, que los demás son hijos de Dios y tienen una dignidad que no se puede pisotear. Creo además todos los contenidos de la fe, creo los dogmas, creo el credo, creo lo que me enseña la Iglesia. Confío en que el Papa es el vicario de Cristo y que los obispos son sucesores de los apóstoles y que profesar la fe con mis obras pues es la manifestación de que esa fe está verdaderamente viva, etc. ¿No? Creo conozco cosas con certeza por la vía de la fe. En este sentido, no se opone a la razón. La razón es una fuente poderosa de conocimiento y es una fuente que se nos ha dado también en nuestra naturaleza humana, la razón. Somos seres racionales y somos seres también tocados por la divinidad de Dios. Somos seres espirituales. Cuando hay un conflicto entre lo que conozco por fe y lo que conozco por la razón, hay que averiguar cuál es ese conflicto, ¿no? Y dónde está el problema. Decía el cardenal Newman que no hay 1000 dificultades que construyan una duda, ¿no? Como diciendo que el acto de fe puede tener sus dificultades, siempre las tiene, a veces no es fácil, pero eso no
por más dificultades que haya, no por eso aparece una duda real de la fe, ¿no? Entonces la fe es virtud, es acto y es una forma de conocimiento, ¿no? Esa virtud y la capacidad de ejercer el acto de la fe pueden ser debilitados, casi anulados también. Y por eso la fe hay que cuidarla como lo que es, como un tesoro, ¿no? La fe es un tesoro que hay que custodiar, que no podemos poner en peligro, ¿no? ¿Cómo se puede perder la fe? ¿Cómo se puede debilitar la fe católica? Pues, por un lado, por falta de cultivo, ¿no? Quizá de niños aprendimos a rezar, aprendimos a conocer las cosas de Dios, pero después, pues no profundizamos en esas cosas, ¿no? Eso en cuanto a los contenidos, por ejemplo, es muy importante. Profundizar en nuestra propia fe. Estamos obligados a conocer más la fe. Hay que buscar cómo, pues, aumentar, ¿no?, la comprensión de los contenidos de la fe y profundizar en ellos. Pero la fe sobrenatural, como virtud, necesita de alimento, como una semillita necesita de agua para crecer y de sol para realizar sus procesos. También nosotros necesitamos el alimento que desarrolla esa fe. Los sacramentos, la Eucaristía, la reconciliación, la oración. Hay que cuidarla, ¿no? Y hay que cuidarla también entre las plagas. ¿Cómo se cuida una plantita? Pues se le pone la sustancia necesaria para que los pulgones o otros bichitos no se la coman, ¿no? Poner una reja, ¿no?, que cuide a la plantita, ¿no? Los enemigos de la fe, como la soberbia, el orgullo, o prácticas contrarias de plano a la fe, como la superstición, que es un pecado contra la fe, el esoterismo, ¿no? Ponernos en manos de personas que no tienen fe para que nos ilustren en cuestiones ocultas, ¿no? Hay que cuidar nuestra fe, hay que cultivar nuestra fe y por supuesto hay que procurar poner por obra nuestra fe, porque la fe sin obras es una fe muerta, como nos dice el apóstol. Pidámosle al Señor que nunca se pueda decir de nosotros que somos miembros de una generación pervertida, como en aquel momento lo dijo el Señor, sino que nos sintamos dichosos, como Él mismo también nos llamó, porque sin haber visto, sin haber oído, creemos en lo que nos reveló nuestro Señor, creemos en la Iglesia como su instrumento de salvación, creemos que estamos destinados al cielo. Pidámosle a la Virgen María, ella que propició aquel milagro en Caná, por el cual sus discípulos creyeron en Jesús. Pidámosle a la Virgen María que para nosotros también sea esa intercesora, hoy que le pedimos que nos aumente la fe. Señor, aumentanos la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.